Luis y Marta de Ribarril. Es un placer que estemos acá. El tema de hoy se titula ¿Cómo aumentar nuestra fe? ¿Cómo aumentar mi fe? Porque a veces dudamos, porque a veces como que la fe decimos como que no está muy buena para creer. Y así como está, o usted le hizo esa pregunta a Dios, los discípulos también le hicieron, ¿cómo aumentar nuestra fe? Queremos que Dios nos aumente la fe. Porque todos en algún momento dudamos, pero que usted pueda creer en Dios. Vamos a Lucas 17:5. Lucas 17:5. Dice, los apóstoles le dijeron a Jesús, muéstranos cómo aumentar nuestra fe. Muéstranos, Señor, cómo aumentar mi fe. Le estaban diciendo los discípulos, porque no estaban creyendo mucho. Y Jesús les dijo, el Señor le respondió, si tuviese fe, aunque fuese tan pequeña como una semilla de mostaza, podrías decirle a este árbol de moya, desarráigate y plántate en el mar. Y le obedecerá. Ellos pensaban que iba a ser algo más difícil, algo más imposible. Dice, si tuviese la fe pequeña, porque pensamos que tiene que ser una fe muy grande. Usted sabe la semilla de mostaza, ¿usted la ha visto? Es muy pequeñita, es demasiado chiquitica. Bueno, pero dice Jesús, si tuviese fe aún pequeña, como esa semilla de mostaza, le diga a este árbol que se quite de aquí y se coloque en el mar. Una fe pequeña, no grande, una fe pequeña. Porque pensamos, y eso es donde fallamos nosotros, que pensamos que tenemos que tener una fe muy grande, que pensamos que tenemos que tener una fe grandísima. Miren, y Jesús colocó ahí como referencia de quitar un árbol por la fe. Por la fe, ese árbol le va a obedecer. Por la fe. Porque aún Jesús le dijo a las tempestades de los vientos, quieto. Y le obedeció o no le obedeció. Por la fe. Y para nosotros eso es imposible. Pero por la fe. Es por la fe que tenemos que creer lo imposible de Dios. Que suceda en nuestras vidas. Por la fe. Por la fe. Porque no suceden cosas porque no tenemos fe. No suceden cosas en nuestras vidas porque dudamos de que puedan pasar. Pero tenemos que tener fe en Dios. Fe en Dios. Miren lo que en Marcos 11:22. Dice, respondiéndole Jesús les dijo, ¿tenés fe en quién? ¿Tenés fe en quién? En Dios. Tenemos que tener la fe puesta en quién? Porque podemos tener la fe puesta en otra cosa que no sea Dios. En otros dioses, en las riquezas, en la posición en otro, en la potestades también, en la brujería. Muchos consultan para ver qué me despara el camino. Y tienen fe en otras cosas. Pero no tienen fe en Dios. No creen en el Dios verdadero. ¿Sabe que Dios igual habla, real? Existe también lo bueno y lo malo. Existen personas que trabajan también en el ocultismo. Eso es real. Pero también existe un Dios todopoderoso que habla más que eso, que muestra más que eso. Porque ellos no saben lo que las cosas al nivel de Dios. Porque Dios es todopoderoso. Pero cuando nos dicen dos cositas, pero eso te está atando.
Eso te ata. Y tarde que temprano te va a cobrar. Eso tarde que temprano va a venir a cobrarte. Hay tantas personas, miren, brujos que, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? Presentan a su hijo, al primogénito, porque eso se lo piden y ellos se lo dan. Pero tarde que temprano eso lo va a cobrar. El espíritu va a cobrar la vida de esa persona. Y los matan, los matan. Porque lo va a cobrar. Entonces nosotros pensamos que lo que nosotros estamos haciendo no tiene ninguna relevancia. Sí tiene, mucho, mucho. Porque matan. Personas que están, miren, nosotros tuvimos un caso de una persona que estaba endemoniada. No podía montarse en la moto porque le decía que se lanzara. Que se lanzara. Porque son espíritus que están asignados. Porque les damos legalidad por muchas cosas que hacemos. Pero eso y destruye nuestras vidas. Destruye nuestra fe. Y tenemos fe en eso. Que tenemos más fe en el ocultismo y tenemos más fe en esas cosas que en el Dios verdadero. No puede ser posible eso. Si usted le dicen, vamos para un brujo que tengo que hacer esto, aún hasta pagan para ir a los brujos. Y aquí la iglesia no da nada. Pero como tiene fe, usted va y paga y tiene que hacer, buscamos, que tiene que comprar esto, que tiene que comprar, no importa lo que gaste, usted lo hace. Porque cree en eso. Pero hay un Dios poderoso, más que eso. Porque eso te está dando, te está destruyendo. ¿En qué tenemos que tener fe? En Dios, no en las demás cosas, ni en los demás dioses. En Dios, en Dios. ¿Saben que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿saben qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? ¿Qué fue lo que hizo? Hizo un becerro de oro. Pero ¿de dónde salió el oro? Del mismo pueblo. Ahí sí no le importó dar. Dio todo para hacer este becerro de oro. Porque muchas veces queremos ver algo para poder creer. Pero con Dios no. Con Dios tenemos que creer para poder ver. Entonces el sistema siempre nos dice que tenemos que ver, por eso es que están las estampitas, por eso es que están estos, las imágenes, porque tú quieres ver. Pero esto no es el sistema de Dios. El sistema de Dios es creer para ver la gloria de Dios. Amén. ¿En quién tenemos que creer? En Dios, que es todopoderoso y rompe todo. Amén. Ajá. Porque de cierto te digo, el 23, que cualquiera que le dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudes en tu corazón, sino que crees que se ha hecho lo que dijiste, lo que ya se ha hecho. Si no dudas, le dirás a este monte, muévete, muévete. Porque el monte muchas veces no te deja ver. El monte te nubla. No te deja ver el panorama como tienes que ser. Pero tienes que tener fe para derribar a ese monte. Para matar a ese monte. Para echarlo fuera de ese monte. Porque no te está dejando ver lo que Dios tiene para tu vida. No te está dejando visualizar el milagro que Dios tiene. ¿Cuál es ese monte que tú tienes? ¿Cuál es ese gigante que se tiene que caer para el suelo? Que se tiene que derribar. ¿Cuál es ese gigante? ¿Cuál es ese monte? Porque dice que el justo por la fe, ¿el justo por la fe qué? O sea que la fe en el mundo cristiano es un principio, un estilo de vida. La fe. Usted viene aquí es por fe, ¿sabía eso?
Usted viene aquí por fe, porque usted no ve a Jesús. O sí, yo tampoco veo a Jesús, pero tenemos fe de que sí existió. Y hay evidencia que lo corrobora, pero tenemos fe. Pero si tenemos fe para venir, ¿por qué no tenemos fe para recibir los milagros? Y hay personas que creen en milagros, pero no en todos los milagros. Hay personas que creen en los milagros financieros, pero no creen en los milagros de salud. Y hay personas que creen en los milagros de salud, pero no creen en los milagros financieros. Dios hace todos los milagros. Porque ¿qué es un milagro? Algo que tú no puedes hacer. Tus habilidades no lo pueden lograr. Tiene que Dios estar metido ahí. No puedes. Entonces ahí, pero pues hay que colocar la confianza en quién? En Dios. No en las demás cosas, sino en Dios. En Dios que tenemos que tener nosotros puesta nuestra confianza. Amén. Miren, vamos a Mateo 14, 28. Mateo 14, 28. Dice, Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Jesús estaban en el lago, y Jesús se les apareció en medio del lago, en medio del mar. Y y Pedro le dice, si eres tú, ven que yo voy allá a ti. Imagínense Jesús caminando en el mar. Usted se va a aterrar también, ellos también se aterraron. Pero Jesús, iba hacia donde estaban ellos. Y Pedro fue el que se atrevió de los que estaban allí. Habían bastantes personas en la barca, pero ninguno se atrevió, solamente Pedro, a que él estuviera. Ven, le dijo Jesús. Bajó Pedro de la barca y caminando, miren esto, caminando sobre las aguas a la dirección de quién? De Jesús. Él se bajó. ¿Por qué? Porque obedeció lo que Jesús le dijo. ¿Qué le dijo Jesús? Ven. Porque la fe es obediencia. ¿Usted sabía eso? Y la fe es obediencia. Cuando Dios te dice algo, tú tienes que hacerlo. Y cuando tú lo haces, provoca un milagro o provoca algo sobrenatural. Porque tú estás obedeciendo lo que Dios te dijo. Y él caminó sobre las aguas. Nadie había caminado sobre las aguas. Nadie, solamente Jesús y él. Nadie. Y nada más y nada menos que por obedecer lo que Jesús le estaba diciendo y estaba caminando. Imagínense usted todo. Estoy caminando. Y yo estoy caminando y todos están en el barco. Y yo no, yo estoy caminando. ¿Y a dirección de dónde? De Jesús. Porque Jesús fue el que le dijo, ven a mí. Si iba a otra dirección, perdió. Pues tenemos que saber las directrices que Dios nos dice. Cuando Dios le dijo a Noé que tenía que construir el arca, Dios le dio las especificaciones todo de cómo tenía que construir el arca. Y por fe lo hizo Noé. En un tiempo donde no había lluvia. Eso es la locura total. Y Dios le dijo todo específicamente. Hasta que no tenía timón. No tenía volante, no tenía para cómo sino a la dirección de Dios. Y lo que Dios ve eso, dice, por fe, no he construido eso. Es por fin la misma obediencia. Pero no obedecemos lo que Dios nos dice y no pasan cosas sobrenaturales. Porque la fe sin obra, ¿qué es? Muerta. Si usted no acciona a lo que Dios le está diciendo, es muerta. No tiene fe entonces. Él está haciendo algo que no podía hacer, o sí podía hacer, no lo podía hacer. Humanamente posible, no. Pero se puede hacer. Por obedecer, sucedió algo sobrenatural. Que caminara sobre las aguas.
que caminara. Caminando. ¡Wow! Yo quiero que usted se visualice en ese momento. Él caminando. ¿Puedo caminar? Señor Jesús. Puedo caminar. Puedo caminar. Puedo obedecer lo que Dios te dice. Acciona lo que Dios te dice que tienes que moverte. No te quedes quieto. Ajá. Pero, ahí tiene el pero. Al sentir el fuerte viento, ¿tuvo qué? Miedo. Y comenzó a hundirse. ¿Por qué comenzó a hundirse? Porque comenzó a los vientos y todo eso. Tuvo miedo. Y comenzó a hundirse. Pero, siempre hay un pero. Entonces dice, y enseguida, entonces gritando, Señor, sálvame. Y enseguida Jesús, tendiéndole la mano y sujetándolo, y le respondió, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Al hombre que caminó sobre las aguas, le dijo, hombre de poca fe. Imagínense si a ese le dijo, hombre de poca fe. Imagínense a los que estaban ahí, que ni se atrevieron. Nada, no hicieron nada. A este le dijo, hombre de poca fe. A los demás no le dijo nada. Porque ni a eso le llega. Ni a la poca fe le llega. Porque se quedaron ahí. Pero este se atrevió a caminar sobre las aguas. Y son las dos únicas personas que caminaron sobre las aguas. Porque hizo y se atrevió a creerle a Dios. Amén. Ajá. Miren lo que en Números 13:25. Números 13:25. Dice, volvieron a explorar la tierra después de 40 días y se presentaron a Moisés y a Aarón y a toda la comunidad de los israelitas y estaban en el desierto de Parán, en Cadé. Y allí fue donde le dieron un informe y le mostraron los frutos de esa tierra. Moisés envió a 2 espías a explorar la tierra, a la tierra prometida, la que Dios le había dicho que iban a conquistar al pueblo de Israel. Y enviaron, y este fue el reporte que están entregando. Y le informamos a Moisés así: fuimos al territorio a donde nos enviaste, y en verdad es una tierra que rebosa leche y miel, que se pueden ver su fruto. Y miren, lo que está diciendo es verdad lo que Dios nos prometió, lo que Dios nos dijo, porque Dios le dijo que iba a dar una tierra donde fluía leche y miel. Y él también lo dijo, y es verdad, esa tierra fluye leche y miel. Los frutos son grandes, enormes, a tal punto que tenemos que llevar un racimo de uva. Es grande, muy grande, esos frutos. Esta tierra es buena. Pero, siempre hay un pero. Miren lo que dice aquí. Pero la gente que habita ahí es fuerte. La gente que habita ahí es fuerte. Las ciudades son fortificadas y muy grandes. Incluso vimos allí los descendientes de Aná, que son de los gigantes. O sea, vieron la tierra, la tocaron, la palparon, pero dudaron. Esa tierra es muy grande para nosotros. Esa tierra es muy fuerte para nosotros. ¿Por qué? Porque está muy fortificada, aún hay gigantes. Y nosotros no podemos funcionar. Pero dos de esos 10
Eso que está ahí, eso lo podemos como mantequilla, lo podemos vencer como mantequilla. 2 solamente, de esos 12. Y a esos 2, Josué y Caleb, ¿saben a quién le Dios le prometió a quién le dio la tierra? A ellos 2. Ellos fueron los que fueron a luchar con la tierra. Y Dios le otorgó esa tierra. ¿Y saben por qué se la otorgó? Que los muros cayeron. ¿Cómo cayeron los muros de Jericó? ¿Cómo? Por 7 vueltas. Eso es fe, mi hermano. ¡Locura! Imagínese que usted Dios le diga, de 7 vueltas a la casa que Dios le voy a dar. Pero bueno, Dios, las 7 vueltas, esa casa va a ser tuya. Y las 7 vueltas te van a llamar los judíos. Y a la 7ª, ¡bum! Cayeron los muros. La ciudad que nadie podía penetrar. Pues alguien que le cayó que sí podía destruir. Se cayó, se derrumbó. Y eso es fe en creer algo loco, porque a veces pensamos que tenemos que hacer cosas muy difíciles. No. Son cosas que son sencillas, pero son locas para nosotros. Cuando el ciego, ¿qué fue lo que le dijo Jesús? Lávate en el lodo. Y que para escupirle en el ojo, si yo le digo, venga para que pase todo, y yo le voy a escupir, nadie va a pasar. ¿O sí? Nadie pasa. Y está el milagro ahí, pero ¿por qué no pasan? Pues por su pensamiento. Pero ese ciego sí que yo. Porque tenemos muchos paradigmas religiosos que no nos dejan creer en lo sobrenatural. Y pensamos que ya eso no pasa. No, sí pasa. Sí pasa. Amén. Ajá. Miren lo que dice en Santiago 5:15. Santiago 5:15 dice, si esta oración es hecha con fe, ¿sanará qué? Al enfermo. Si esta oración es hecha con fe, ¿sanará qué? A los enfermos. Y el Señor lo levantará. Y si hay pecado, el Señor lo perdonará. Pero tenemos que hacer la oración ¿con quién? ¿Cómo tenemos que hacer la oración? Con fe. ¿Para que qué? Para que Dios pueda sanar y también pueda perdonar mis pecados. Con fe. Con fe. Y miren lo que vamos. En Lucas 1:12. Lucas 1:12. Dice, cuando Zacarías vio el ángel se alarmó y se llenó de temor. Porque se le aparece un ángel a Zacarías. En ese tiempo, los sacerdotes, Zacarías era un sacerdote, pero en ese tiempo ellos echaban suerte porque cada cierto tiempo ellos los que tenían que presentarse a presentar los pecados del pueblo. Y dice la palabra que ellos se echó suerte y en ese momento le tocó a Zacarías. Y entonces cuando cuando está ahí en la presencia de Dios, se le aparece un ángel. Pero tiene miedo. Entonces dice, pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. No tengas miedo. ¿Dios ha oído qué? Dios ha oído tu oración, Dios lo ha oído. No tengas miedo. ¿Cuál es la oración de tu esposa, Elizabeth? Dará a un hijo y lo llamarás Juan. Y a veces nosotros pensamos que Dios no escucha, que Dios se olvida, que ya para nada. No, si hace tanto tiempo yo le hice esa oración, ya Dios ni se escucha. Pero sí se escucha. Porque Dios escuchó la oración. Y era algo muy difícil de que sucediera. ¿Por qué era difícil?
Ella, porque eran ya viejos. Ajá. Tal vez tú pienses que Dios nunca escucha. Quizás hasta te puedas llegar a olvidar lo que has pedido por tanto tiempo atrás. Pero Dios no olvida. Él todo lo tiene presente. Él todo lo tiene presente. Dios no se ha olvidado de tu oración. Dios lo tiene presente. Ujú. Y miren en el verso 18. Dice, Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro que esto ocurrirá? Si ya yo soy anciano, muy anciano, y mi esposa es a una edad avanzada. ¿Cómo yo puedo estar seguro de esto? Dudó de lo que Dios le dijo, de lo que el ángel de Dios le estaba diciendo. Dudó. Dios no le dijo, el ángel no le dijo, no, yo sé que el ángel sabía que eran viejos, o no sabía, Dios sabía que eran viejos. Si Dios lo sabe todo, sabía todas las condiciones que tenían en contra, pero Dios no le dio nada de eso. Le dijo, tu oración ha sido contestada. Vas a dar a luz a un hijo que se va a llamar Juan. Y Dios escogió a ellos como papá para Juan el Bautista. Que Juan el Bautista fue el que abrió el camino para Jesús. Él fue el que abrió el camino para Jesús. Y él comenzó a dudar de eso. Aún siendo sumo sacerdote, no creyó. Aún siendo sacerdote, viendo los milagros de Dios, no creyó. No creyó, dudó. ¿Cómo, Señor? Si ya soy viejo, ¿puede hacer algo tú en este cuerpo que ya no se puede humanamente posible? Pero sí se puede. Dios hace cosas milagrosas. Abraham dice que luchó contra esperanza para tener su hijo. ¿Y lo obtuvo o no lo obtuvo? No lo obtuvo. Pero él estaba dudando. Él estaba dudando. Dice, inmerso en sus propias realidades, puso su foco en sus propias limitaciones, en lugar de activar su fe y creerle a Dios. Porque nosotros ponemos el foco son en nuestras limitaciones, en mis capacidades. Pero no, cuando Dios te está hablando, Dios no te está, ya sabe tus debilidades. Dios sabe qué es lo que te está pasando a ti. Y por eso que Dios te está hablando a ti. Para sacarte de eso que está allí. Pero tú tienes que creerle que Dios puede sacarte. Si Dios no pasa nada. No pasa. Y miren lo que dice el 19. Ajá. Ajá. Zacarías decía, yo soy viejo. ¿Cómo Dios puede llegar? Y a veces decimos, Señor, llegar tarde. ¿Por qué Dios no lo hizo antes? ¿Por qué Dios no le dio el hijo antes? Cuando humanamente ellos podían. Porque no dice que antes, sino que eran ya viejos, o sea, pero anteriormente ellos podían tener un hijo. Pero no lo hizo. ¿Por qué Dios no lo hizo? Porque quería glorificarse Dios. Para que allí pudieran ver que usted humanamente eso no podría pasar. Que lo que usted está buscando no puede pasar humanamente. Tiene que buscarles a Dios, creerle a Dios para que salga de donde usted sea. Humanamente usted no va a poder. Amén. Ajá. Y el ángel le dijo, yo soy el ángel Gabriel y estoy en la presencia del mismo Dios, el cual me fue enviado a darte esta gran noticia. Fue una buena noticia, pero para él no fue tan buena. Dudó. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo.
por no creer, iba a quedar mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Y te aseguro que mi palabra se cumplirá a su debido tiempo. Porque el ángel tuvo que callarle la boca a Zacarías. Porque su incredulidad, porque iba a hablar su incredulidad. Iba a mostrar lo que, y no se iba a dar después ese milagro. Tienes que hablar fe. Tienes que hablar el lenguaje de la fe. Algo que Dios detesta es la incredulidad. Dios no le gusta. Dice, es imposible agradar a Dios sin fe. Entonces, sí, la incredulidad no le agrada a Dios. Cuando somos una persona incrédula, a Dios no le gusta para nada. De que Dios te diga algo y tú no hagas nada. Y una persona incrédula, Dios no le gusta eso. Pero cuando tú le crees, a Dios le agrada eso. Cuando tú confías en Él, a Dios le agrada eso. Cuando tú pones su confianza en Él, a Dios le agrada eso. Pero cuando tú comienzas a dudar y a dudar, no pasa nada, a Dios no le gusta eso. Porque la persona que no cree, que es dudante, es como la ola del mar, que va para acá, va para allá y todo lo mueve. Y así no quiere que seamos nosotros, que todo nos mueva. No, que podamos creer en las cosas que Dios ha prometido para nosotros. Imagínense que quede el sumo sacerdote. Y Dios no tiene distinciones tampoco por eso. A la persona que no le cree, no le cree. El sumo sacerdote no creyó de que Dios podía hacer un milagro. Viendo él constantemente los milagros. No creyó eso. Él sabía de que Dios hacía milagros, pero no creía que lo podía hacer en él. Y ahí es donde fallamos. En mí, si ya yo soy viejo, ya yo no tengo la capacidad que tenía antes. Anteriormente sí podía, Señor. Bueno, pero es ahorita que yo me quiero glorificar. Es ahorita donde yo quiero mostrar tu gloria. Es allí. Es allí. Cree y obedece lo que Dios te está diciendo. Porque la fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. Provoca, acciona, provoca, sacude a algo. Porque si no haces nada distinto, no pasa nada distinto. Tienes que hacer algo distinto. Lo del paralítico, los 4 amigos, hicieron algo distinto. Que abrieron el techo. El techo. Y sucedió algo distinto. Porque humanamente no podían pasar. Estaba muy full. Pero ellos hicieron, se atrevieron. Por la fe. No importa que te llamen loco, pero atrévete a creerle a Dios. Porque todos tenemos gigantes que se levanten. Todos. Todos tenemos un monte que derribar. Todos. Pero que usted puede decir, quita este monte. En el nombre de Jesús. Porque las tempestades igual te obedecen. Pero por fe. Por fe. ¿Cuántas veces usted ha orado, le ha pedido a Dios por algo, aunque sea pequeño, y Dios le ha respondido así? Varias veces o muchas veces. Y eso hace que tu fe vaya aumentando, que tu fe vaya creciendo. Y la oración también hace que tu fe aumente. Porque dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tenemos que estar atentos a lo que estamos escuchando. Porque a lo que usted está escuchando es lo que su fe va aumentando. Si usted se junta con personas que no deben juntarse, su fe va menguando, va menguando, va menguando. A lo que viene a ver, ya no cree en nada. Ya es una persona incrédula, aun cuando venga para acá por la iglesia. Aun cuando venga todos los domingos para acá por la iglesia, es una persona que no cree. ¿Por qué? Porque comenzaron a matar su fe.
le comenzaron a dañar. Dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Sí nos afecta con quién nos rodeamos. Sí nos daña. O nos daña o nos eleva con las personas que estemos. Porque tu fe va aumentando por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Porque hay fe para oír. O sea, la fe se activa por el oír. Si escuchas las cosas malas, vas a tener fe para las cosas malas. Y van a pasar esas cosas malas de lo que tú tienes fe. Pero si tú tienes fe que pasan cosas buenas, van a pasar cosas buenas. Amén.